todos. Pues hoy terminamos todos estos capítulos de la historia de la Iglesia. El capítulo anterior fue acerca del Papa Juan Pablo II, lo que sigue es el Papa Benedicto XVI, ya muy reciente, historia yo diría bastante conocida, no se diga el Papa Francisco. ¿Con qué termino? Bueno, pues voy a hablar del Opus Dei y su fundador. Las vidas de los santos son de lo más apasionantes que hay, realmente. Creo que se podría decir que son las vidas más entusiasmantes que existen. Vivieron su vida en plenitud. Son las personas que más han disfrutado, independientemente de qué vida les toque vivir, porque algunos llevaron una vida más o menos placentera, si se puede decir así, y algunos vidas llenas de vicisitudes y contrariedades. Ha habido personas que se han hecho santos entre los castillos, como reyes, reinas, y hay otros que han llegado a la santidad con vidas extremadamente duras. Los santos vivieron todos los acontecimientos de su vida como venidos de la mano de Dios, y por esto no se frustraron, sino que pensaron que eso era lo que Dios quería para ellos, y de ese modo estaban en el camino del cielo. Es decir, los alentó siempre la esperanza del cielo. Hoy me va bien, hoy me va mal, no importa, yo voy hacia el cielo, punto. No sé, por poner una comparación tal vez un poco pobre, es como quien entra a la universidad. Bueno, esta materia no me gusta, muy bien, pues no me dedicaré a esto como tal, pero pues en definitiva voy camino de terminar la carrera. Bueno, pues a lo largo de este curso hemos hablado de unos cuantos santos, no muchos, lo sé, a medida que han ido apareciendo en la escena. Para terminar estos capítulos de historia quería hablar brevemente de San José María Escrivá de Balaguer y de la fundación que el Señor le pidió. Nació en 1902, de manera que ya se quedó atrás, ciertamente, pero en 1982, es decir, durante el papado de San Juan Pablo II, aprueba él definitivamente al Opus Dei, o a la obra de Dios, que nuestro Señor le había hecho ver a su fundador en 1928. José María Escrivá de Balaguer nació en España el 9 de enero de 1902, fue el segundo de 6 hermanos. Sus 3 hermanas pequeñas murieron siendo niñas. Cuando José María cumplió 2 años, padeció una enfermedad muy grave, en la que los médicos pues dictaminaron que no sobreviviría, que no pasaría una noche. Y pues sus papás prometieron a la Santísima Virgen que irían en peregrinación al santuario de Torre Ciudad si se curaba. Bien, pues tras su recuperación fueron allá los papás en peregrinación a una ermita, no era santuario, perdón, una ermita en Torre Ciudad, en cumplimiento de aquella promesa a la Virgen. Bueno, pues luego, con el tiempo, vio morir a sus hermanas en años sucesivos y en orden ascendente, 3 hermanas. De manera que, pues, él pensó, bueno, pues el próximo soy yo. Y lo decía. Un niño de 5 años que no se da cuenta mucho de lo que dice, pues lo repetía, el próximo soy yo. Esto le contristaba especialmente a su mamá, como podemos imaginarnos. De manera que su mamá le dijo, mira, José María, a ti el Señor te dejó para algo y algo grande. Y le contó la historia de las hermanas. En fin, el niño tampoco es que se hiciera mayores planteamientos. Bueno, pues mi mamá dice que esto y punto. En las Navidades de 1917-18, por ahí, vio huellas de pasos de un carmelita descalzo sobre la nieve. Quedó muy impresionado y, pues, a raíz de aquello, decidió entrar al seminario, entregarse a Dios. Recibió la ordenación sacerdotal el 28 de marzo de 1925 y comenzó a ejercer su ministerio en parroquias, concretamente una parroquia rural. Fue un cura de pueblo por ahí perdido. En 1927 se traslada a Madrid, la capital, y en octubre del 28, el día 2, Día de los Santos Ángeles Custodios, según su propio testimonio, vio que Dios le pedía que difundiese en todo el mundo la llamada universal a la santidad, es decir, que todo el mundo hemos de llegar al cielo, que abriera un nuevo camino dentro de la Iglesia. Él le empezó a llamar la obra de Dios, no era cosa suya, y luego pues recibió ese título, esta institución, en latín, Opus Dei. Bueno, para transmitir a todos los hombres que se podían
a ser santos, que podían llegar al cielo. No era doctrina común entonces. Hoy en día tal vez sí, todo el mundo piensa, pues sí, pues yo me debo de ganar el cielo, ¿no? Eso no es solo para las monjas o los curas, es para todo el mundo. Bueno, pues desde ese día, mientras continuaba con los encargos pastorales que le encargaron, bueno, pues trabajó en el desarrollo de la obra. Empezó a tratar a universitarios, profesionistas, artistas, profesores, obreros, sacerdotes, pequeños empresarios, porque pues esos eran los que llamaba nuestro Señor. 14 meses después, trabajando intensamente en esto, pues el 14 de febrero de 1930, y contra su idea personal, nuestro Señor le dice a José María, tienes que trabajar también con las mujeres. De manera que, bueno, pues con todas sus fuerzas se dedica a este querer divino. Entre 1936 y 39, en carne propia vive la persecución de la Iglesia en España, ya hablamos de eso en otro capítulo. Por aquel tiempo, por ejemplo, un día salió de su casa y vio a una persona colgada de un poste, se parecía mucho a él, y pensó, pues a esta persona la mataron porque me habrían querido matar a mí. Lo que pasa es que se confundieron, y a partir de entonces no dejó de rezar por el alma de aquella persona todos los días de su vida. En 1939, después de haber escapado a Andorra cruzando los Pirineos, San José María regresa a Madrid y emprende la expansión del Opus Dei por diversas ciudades de España. Quería llegar a París, Francia, lo que pasa es que lo detiene la Segunda Guerra Mundial. Al principio de los años 40, ve que la obra está más o menos encarrilada y presiente que Dios le pide dedicarse a ayudar a los sacerdotes diocesanos. Piensa que están muy solos y cree que debe dejar la obra, empezar con una fundación sacerdotal, pero en 1943, precisamente el 14 de febrero, una vez más, durante la misa, el Señor le hace ver la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. De manera que sacerdotes que no pertenecen a la obra pueden asociarse con la obra buscando su propio provecho espiritual. Esto es algo que también recomendó el Concilio Vaticano II, las asociaciones de sacerdotes, que por fines espirituales pues se asociaran. Así como, es una comparación un poco pobre, lo entiendo, pero así como uno dice, bueno, pues me voy a inscribir en tal club deportivo, pues para tener alberca, canchas de fútbol, de tenis, de frontón, de lo que fuera, pues también aquí se pueden inscribir sacerdotes y tienen la facilidad que muchas veces ellos necesitan espiritual, de pues, poder platicar con otro sacerdote, encontrar ayuda fraternal, confesarse, etcétera, etcétera. Bien, en 1944 el obispo de Madrid ordena a los 3 primeros miembros del Opus Dei, que salen, digamos, de las filas de los miembros, de manera que se ordenan para la obra. En 1946 San José María fija su residencia en Roma. En los años siguientes viaja por toda Europa para preparar el comienzo del Opus Dei en varios países de Europa y se empieza a expandir. Crece por distintos países, salta de continente, llega a América, es el primer continente después del europeo. En 1969 celebra en Roma un Congreso General Especial. Allí estudia pues, los reglamentos internos o las leyes internas de la institución que pues, se habían ido conformando, porque estaba pues eso, el Concilio Vaticano II, y en el Concilio Vaticano II se habló de una figura nueva dentro de la Iglesia, así como hay órdenes religiosas, pues se habló de pues, una estructura un poco nueva, prelaturas personales, es decir, una institución que se dedica a personas más que al territorio. La Iglesia puede cuidar de la gente ya sea de modo territorial, las diócesis, por ejemplo, o de modo personal. Por ejemplo, el ejército. El ejército, aquí en México no, pero en otros lugares, tiene un obispo y ese obispo tiene capellanes y esos capellanes pueden estar regados por todo el país o en bases militares en el exterior o en portaaviones o lo que fuera. Y así la Iglesia se encarga pues de la armada, pues no sé, a mí me tocó en Australia conocer mucho al obispo militar, entonces tenía pues eso, capellanes por todos lados o en el exterior, ¿no?
De manera que si una persona se quería casar, pues no tenía que ir a contactar al párroco, sino que contactaba a su capellán en el barco y dependía de él, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una estructura personal. El Opus Dei es una estructura también personal que se dedica a cuidar a las personas que tienen la misma vocación. Pero además se entrega, digamos, al cuidado pastoral de las diócesis en las que trabaja, al servicio de la diócesis. Bueno, pues estudia la figura jurídica prevista por el Concilio Vaticano II, de manera que pues va a transformarse o va a ser erigida como prelatura personal. Pero eso no sucede sino hasta después de su muerte, es decir, con Juan Pablo II, como ya decía yo, en el año 82. Entre 1970 y 75 emprende largos viajes por Latinoamérica, España, Portugal, donde mantiene reuniones de catequesis con grupos numerosos de personas. ¿Por qué? Uno diría, si está encerrado en Roma, ¿por qué sale? Porque la interpretación de los textos del Concilio Vaticano II se prestó a mucha confusión. Entonces él dijo, vamos a aclarar las cosas. Y viajó y dio pues lo que él llamó estas grandes catequesis por todo el mundo. En 1975 fallece en Roma el día 26 de junio y en ese momento pertenecen al Opus Dei unas 60.000 personas. Como ya se mencionó, la figura jurídica definitiva del Opus Dei es aprobada por el Papa Juan Pablo II en 1982. Bueno, pues brevemente eso que es parte de la historia de la Iglesia, parte de la Iglesia. Con esto concluimos la historia de la Iglesia, una historia que continuará de la mano del Espíritu Santo. Conocer todo lo que hemos revisado, aunque sea brevemente, nos ayuda a tener la seguridad de que no importa cuántas y cuáles sean las crisis que afronta la Iglesia, esta pequeña barquichuela de Pedro no va a naufragar. Navega en medio de las tempestades de la historia, transportando a miles y miles de almas al cielo. Pues aquí lo dejo, les agradezco mucho su atención, ya seguiremos con otro tema más adelante. Muchas gracias. El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor que apareciera el Opus Dei, una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. En cuanto es un instrumento para servir a la Iglesia, para servir a las almas, para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas. Yo vivo porque estoy enamorado. ¿Está claro? Si no, no sería vida esto. Trata a la Madre de Dios con la confianza con que tus niños te tratan a ti. A los casados, a las casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, los de la derecha, los de la izquierda, todos. Una solución inmediata. Ser mejor cada día tú y yo. Hemos de ayudar a la gente a acercarse a Jesucristo. Sed santos como es santo mi Padre Celestial. Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo,
En el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día.